Aquí estamos para recordar en este día el saber que todos tenemos un Padre. Entonces, mi esperanza y mi oración de este estudio es que puedas tener un punto de inicio en dónde partir, porque muchos de los que estamos aquí presentes tenemos un vago recuerdo. En otros casos tenemos un total acerca de nuestros papás y muchos otros hemos recorrido y Dios nos ha dado la posibilidad y tener la bendición de ser papás y de ahora ver el mundo, de ver la realidad con otros ojos. Entonces, desde donde tú vengas, con una ausencia paterna, con un exceso de amor, desde donde tú en este momento te encuentres, así mi oración es que puedas salir de aquí volteando a ver lo que Dios te ha ofrecido y te da como evidencias de paternidad en su palabra, porque a veces en el tramo consideramos que Dios es sí nuestro ayudador, consideramos que Dios es pues el dador de vida eterna, el autor de eterna salvación, pero a veces lo vemos un tanto distante. Y hoy es un buen momento para poder identificar otra vez desde donde tú estés, desde la ausencia de un papá, desde poder haber convivido con tu padre y poder haber tenido ese roce y poder haber tenido lo que tú quieras, buenos recuerdos, malos recuerdos, desde donde tú estés. Algo que no cambia es que el Padre de la eternidad sigue así a nuestro alcance, sigue muy cercano, sigue en un plano en el que todo lo que hemos vivido y todo lo que tenemos por experiencia, Dios lo ha permitido para que podamos así reconocer que la perfección, reconocer que el amor total, reconocer nosotros que la excelencia de amor solo proviene de uno y es nuestro Padre eterno. Entonces, felicidades a todos los papás, a los futuros papás y a los que todavía van a casarse y van a ser papás, todavía no los felicitamos, pero papacitos también, recibe la felicitación. No hay bolis para ti, pero sí hay bolis solamente para los papás al final del servicio, con foto de tu bendición y con el acta de nacimiento de tu hijo. O sea, así es la única forma que vamos a dar bolis. Entonces, me gustaría antes de comenzar dar una breve descripción de lo que dice ChatGPT acerca de la paternidad. Y acerca de la paternidad aterriza 5 puntos. ¿Y por qué cito ChatGPT? Porque pues realmente el contenido que da lo resume muy bien y realmente resume mucho la inteligencia artificial de lo que se ha alimentado durante mucho tiempo el Internet. Pero una de las primeras descripciones acerca de la paternidad en función es cubrir un rol de género. Entonces, acerca de lo que describe como tal en concepto, dice que de los padres se espera que los hombres desempeñen un papel de proveedores y protectores en la familia. Esto implica ser un modelo de comportamiento y disciplina para los hijos, así como asegurar el bienestar económico del hogar. Esto es ser un ejemplo. El siguiente concepto es el de responsabilidad y autoridad, y esto implica que el papá toma decisiones importantes relacionadas con la crianza, la educación y la orientación moral. Esto es como ir dando una imagen de lo que la sociedad espera, de todo lo que se está derivando en la cultura. El papá tiene que salir adelante con eso. El siguiente punto es como proveedor financiero. El cuarto es la transmisión de valores y tradiciones. Como papás es lo que nos toca. Y por último, la participación activa en la crianza. Y si te das cuenta, son cosas que fácilmente puedes identificar, porque otra vez en la ausencia o en el exceso o en la simple comunión y convivencia con tu papá, pues tienes muy bien descrito. Yo creo que culturalmente en México tenemos bien claro, pero a veces lo que culturalmente nos ha invadido es mucho el tema del machismo, los excesos, el exceso de autoridad, incluso en algunos casos hasta el exceso de violencia. Entonces, como que siempre tenemos una deficiencia.
Siempre tenemos algo en lo cual la misma Biblia nos describe a nosotros en un punto en el cual dice Romanos que santo no hay ninguno. O sea, no hay ninguno en el cual pueda encontrar el mundo tal satisfacción, sino solamente en Dios. Entonces, nosotros tenemos otra vez que llegar ahí a un punto en el que socialmente sí esperan algo de nosotros. La cultura sí está demandando algo, pero al final nos tenemos que ver delante de Dios, que es perfecto, que es eterno, que si le pides con la cuchara grande te da. Pero tienes que verte otra vez en este punto en el cual Dios te está dejando ver como algo en lo cual así siempre te está faltando algo. Y precisamente uno de mis tatuajes dibuja un check engine que en tu coche cuando se prende está detectando una anomalía y al presentar en tu tablero de tu coche esa anomalía, algunos de ustedes han ido al manual de usuario y checan, y lo primero que dice es refiérase al proveedor o al fabricante o al distribuidor donde adquirió el vehículo. O sea, el manual no te dice, pues es que le echaste gasolina verde en lugar de roja y por eso se prendió. El manual de usuario no te dice que el check engine está prendido porque te pasaste un alto y se dio cuenta que eres mala persona, entonces el coche se puso chipilón. No, lo que te dice es ve con el fabricante y él te va a decir qué es lo que tiene. Y otra vez en el tramo de yo verme así imperfecto, yo puedo ver que así esa imperfección Dios la ha puesto en mí para poder ir de constante con el fabricante y poder decir, Dios, ¿qué onda conmigo? ¿Qué onda con este siervo inútil? Con así carente de ideas, estúpido, así hueco, ¿qué onda con esto? Y encontrar en Dios el refugio y encontrar también en Dios la esperanza y decir, sí, yo puedo usar eso y perfeccionar mi poder en ti. Entonces, de todo lo que vemos, Dios nos ha dejado una cantidad enorme de evidencias de paternidad en cuidado y protección con su pueblo, con sus hijos, con el pueblo de Israel, atención y detalle. Y esas evidencias de paternidad, cada uno de nosotros la tenemos. O sea, ya no digas en el ADN si eres enojón, si tienes ojo claro, si tienes cabello rizado, si eres güero, si eres moreno, sino simplemente en el hecho de saber que somos hechos a imagen y semejanza, podemos ver que cada uno de nosotros tenemos así la impresión de Dios atendiendo a cada detalle. Quizás no te das cuenta y es algo que a mí me sirve mucho en función otra vez de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, decir, ok, ¿cómo funciona, por ejemplo, en mi caso, la dirección de un vehículo? O sea, ¿cómo es que al yo girar el volante, la fuerza que yo estoy transmitiendo en el volante, las llantas hacen hacia el lado en donde yo lo estoy moviendo y entonces de ahí me doy cuenta que hay una columna de la dirección que transmite la fuerza a una caja de la dirección y la caja de la dirección está conectada a bieletas y terminales que conectan a las llantas y eso hace que se mueva. Hasta aquí ya te perdí, no te preocupes. Pero el tema es en ti. ¿Cuántas veces parpadean tus ojos al día? ¿Y te has dado cuenta que el parpadeo no es disparejo? O sea, no es como que primero el izquierdo y luego el derecho, o sea, es parejo. ¿Te has dado cuenta que el latido de tu corazón, a menos que seas arrítmico y tengas así un problema muy detallado así, pero está latiendo a un mismo paso? Y que al subir la rampa, por ejemplo, si la subes 10 para las 10, pues subes tranquilo y todavía te sientes así relajado, pero si subes así a la primera canción ya vienes corriendo, apúrate y sientes como que empieza a palpitar, pero ¿a qué quiero llegar? Que son cosas en las cuales tú no lo estás gobernando, tú no lo estás así como incentivando, o tú no estás como dándote desapes así para decir, respira, porque si no te mueres, o sea, respiras porque simplemente así Dios lo ha dado. Entonces hay una evidencia muy clara desde la naturaleza y la creación acerca del cuidado y detalle del Padre que tenemos, un Padre que cuida cada uno de los detalles. Y asimismo, en ese paralelo, podemos ver que toda la Biblia está escrita con una suma de evidencia y testimonio de vida de personas que formaron familias y que no fueron perfectos.
Y que tienes así en la creación, todo es perfecto, todo lo que Dios hacía desde el día 1 hasta el día 7, Él se levantaba y volteaba a ver alrededor y veía que era bueno y era bueno en gran manera. Y se descompone ¿cuándo? Génesis 3, la caída del hombre, pero vemos que la caída del hombre así no nada más queda en ser expulsados del huerto, ser expulsados y haber roto una comunión. Dios se paseaba con ellos, Dios estaba muy cercano y se rompe esa comunión e inmediatamente así todo se disipa y tenemos así a la primer familia funcional que levanta la mano para decir no eres el único, Caín y Abel. Pero un detalle muy importante que me gusta ver en Génesis 4 es que Caín y Abel llevan por su propia cuenta la ofrenda delante de Dios. No le piden a su mamá, la mamá no le dice, Eva, no te preocupes, mijito, yo se la llevo a Dios porque para que tú no te fatigues. O sea, no, desde el primer momento de la Biblia vemos que el trato de Dios con los papás, Adán y Eva, se transfiere también a los hijos. Y si te das cuenta, el diálogo entre Dios y Adán, cuando la caída del hombre es manifiesta, al caer Caín en esta transgresión, el diálogo no se transfiere como en un orden jerárquico en el cual así Dios trata con Adán y Adán a su vez trata con Caín, sino que es directamente. Y como papás tenemos que vernos en esa deficiencia, que muchas veces queremos hacerle el paro a nuestros hijos. No le hagas el paro a tu hijo, deja que Dios trate con él. Deja que Dios sea Dios de ellos. Y otra vez, a lo mejor ya te estoy poniendo en el canal en el cual la invitación fue desde donde tú vengas, desde donde tú te veas así deficiente, pero sí es necesario vernos ahí. Que muchas veces en esa deficiencia queremos ahorrarle el sufrimiento, queremos facilitarle las cosas, pero desde esta disfunción en cuanto a familia estamos viendo que la gloria de Dios se manifiesta. Y para Caín la opción era obedecer y hacer caso o dejar que sus sentimientos afloraran. Y a veces en nuestros hijos es necesario, y en la crianza sobre todo es necesario, que sus sentimientos, sus motivos se afloren. Y muchas cosas en cuanto a fracaso y muchas cosas en cuanto a deficiencia tienes que contar. No nada más te digo en la ahora bendición de ser papás y poder decir, híjole, si hubiera hecho esto diferente, si lo hubiera hecho distinto, sino también, o sea, de cómo recibiste tu crianza. Pero tenemos un Dios que es eterno y tenemos un Dios que nos para de frente. Y es justo ahí en Isaías 41 donde tenemos que llegar, no nada más en este tramo, sino así a lo largo de la Biblia poder identificar que hay puntos en los cuales Dios te está esperando y Dios así tiene ya reservado el momento en el cual así, ahorita me quedé así como tratando de recordar algo, pero mi mamá cuando salía a buscarme después de estar toda la tarde en la cancha, simplemente mi mamá o mi papá era un chiflido. Y no era un chiflido como de ir a la cancha y sacarme de delantero o de portero así, y ya vámonos y así de las greñas, sino era un chiflido. Y yo no sé el punto en el cual así, porque obviamente estaba en la cancha, pero si yo escuchaba ese chiflido era fuga. O sea, sí, pero vamos ganando y ya nos van a pagar los refrescos, o sea, lo que sea, así era el chiflido y ¡pum! Y otra vez era un punto en el cual el chiflido para mí identificaba algo, pero ¿qué es ese chiflido que Dios así te está marcando para decirte, hey? Entonces, justo Isaías 41 está llamando a cuentas a muchos que han idolatrado, no nada más en imagen de un ídolo, sino que posiblemente han tenido como ídolo su propia jerarquía. Y yo creo que el pueblo de Israel en algún punto, como nosotros, confiaba en su propia prudencia, se apoyaba en su propio andar y decir, pues al fin siempre Dios me saca por delante. Entonces Dios siempre va conmigo, entonces pues yo soy lo que soy, entonces Chucha Cuerera, así el Juan Camaney, Pancho Pantera, o sea, así de, no, pues yo puedo y quiero que tú te veas así, como el papá que puede
como este que ha recibido así, no, yo sí puedo. Y has idolatrado a lo mejor alguna imagen que está errónea. Has idolatrado a lo mejor un concepto que necesita ser enderezado. Y me encanta porque cuando Dios me llama así de un chiflido, ese era mi papá, mi mamá creo que no sabía chiflar. Y ahorita también recordando, mi mamá era todavía más balcón para mí porque no salía gritando por Bruno, Bruno. Entonces salía gritando por mi cucarachita pinta. ¿Han visto a mi cucarachita pinta? Entonces imagínate, a los 7 años hasta los 20 que me casé, así fui el cucaracho hasta el día de hoy. Pero en ese tramo así de, ¿cómo Dios te habla? Con la ternura y el cuidado así de ay, mi cucarachita. O con el barrio y con el aspecto así áspero de un chiflido. Y ese chiflido significaba así todo, porque así de, eso significa otra vez que ya se a punto de meter gol y de repente el chiflido y así de, pero ¿qué te pasa? Ya íbamos a ganar. No me importa porque tengo que estar. Y hay cosas que te están imposibilitando alrededor, social y culturalmente, que escuches. Y esa es otra vez mi oración, que puedas venir así delante de Dios. Y dice en el versículo 1, vamos a darle rápido porque tengo que terminar hasta el capítulo 45, no es cierto, hasta el versículo 20. Pero dice el versículo 1, escuchadme. Y yo creo que si hasta el día de hoy eres un miembro activo de esta iglesia, una invitación que tenemos de constante miércoles, domingos, en discipulado es que escuches lo que Dios te está diciendo. Y aquí algo que no tiene que sorprendernos otra vez es simplemente el punto de decir, yo no estaba atento mientras estaba el transcurso de la cáscara para que mi mamá viniera a chiflar, para que mi mamá saliera a preguntar por la cucarachita pinta. O sea, yo estaba atento a lo que está sucediendo y escoger la mejor reta, pero yo no estaba atento a lo que estaba fuera de lo que estaba sucediendo en la cancha, ¿me entiendes? Sino que en el plano así a veces nos envolvemos y estamos en lo rápido, en lo versátil y sobre todo los hombres. En nuestro trabajo así nos ponemos el traje, nos ponemos así la ropa para trabajar y así que nadie me distraiga porque estoy trabajando. Y puede que Dios te esté hablando, pero así Dios, cállate porque si no hago bien esta transacción, la banca se me va a bloquear y entonces tú vas a tener la culpa, entonces así que nadie me distraiga. Y no digo sin querer queriendo, dejas afuera a Dios, porque a veces en el tramo así, el mismo afán, la misma cotidianeidad y los hábitos nos van envolviendo en eso. Y tienes que verte ahí otra vez porque lo que se realiza, lo que hacemos como iglesia en congregarnos, como esta asociación, como esta común unión de tener a Jesús como Salvador, nos da oportunidad de decir, ok, es el momento de escucharme. Costas y esfuércense los pueblos. Esfuércense porque nos conoce, ¿a poco no? O sea, sabe que no se nos da. O sea, entre el TDA, el TCP, el HJI, o sea, el trastorno de déficit de atención que nos cargamos así. Dios sabe con lo que se está rifando y dice, esfuércense los pueblos por poner atención, por estar con toda la atención escuchando. Y acérquense. Y Dios hace la invitación una y otra vez, no para en el tramo otra vez de chiflar, y ay de mí, si en lugar de escuchar el chiflido y correr y atenderlo así, ay de mí si de repente venía el pase y lo metía y celebraba y ahora el siguiente gol, y después de 3 chiflidos significaba que ¿qué? Que ya valió. O sea, ya así de, no, pues ya el clásico de más vale pedir perdón que pedir permiso, así de, no esperaba el tercer chiflido, era el primero, pero si por ahí en una de esas, es que no escuché. O es que estaba haciendo algo más importante que atender la voz de Dios no existe. Y en ese momento otra vez el chiflido de mi papá involucraba algo más importante. Pero si yo dejaba pasar eso, había consecuencias. Y probablemente 2 o 3 días sin salir a la calle y había otro chiflido.
el de mis compas, para decir, hey, y no hay respuesta porque estoy castigado. Entonces desde la ventana salías, es que no me dieron permiso. ¿Pero por qué? Es que no atendí ayer el llamado de mi papá y por eso tengo consecuencias. No, es que tengo mucha tarea. Entonces nos envolvemos en una dinámica en la que ni siquiera reconocer nuestra propia falla y gozarnos en nuestra propia consecuencia, sino que siempre argumentar algo más. Y eso también como papás tenemos que admitirlo. Siempre estamos argumentando y siempre nos estamos autojustificando. Es que no me haces caso porque estoy trabajando. Es que no llegaste temprano, es que tenía una junta. Entonces siempre estamos en este ir y venir, pero otra vez Dios te llama hoy y te dice, escúchame, esfuérzate por poner atención y acércate. ¿Y a poco no los mejores recuerdos de instrucción de mi papá conmigo era así, cerquita? Y cuando sabía que no había atendido a ese tercer llamado de chiflido, a la batiseñal, así de, ¿qué onda, pa? Ya llegué. Y así de lejitos porque, o sea, un zape o la chancla o así o algo en lo que, pero cerquita era así decir, hijo, te estuve hablando y no llegaste. Pero otra vez Dios nos llama a acercarnos y no tiene la chancla, no tiene el jalón de greñas, no tiene el jalón de patilla, no tiene el zape, sino tiene así cuidado y atención. ¿Y en dónde está poniendo atención hoy? En esta parte dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Te da oportunidad de argumentar tu mejor forma y Dios te dice, habla. Si tienes algo que decir, háblalo ahora. Y el Dios perfecto que nos ha comprado tal como somos, en la deficiencia, en lo carente, en lo hueco, así nos dice, ¿tienes algo que decir? Háblalo. Estemos, dice, juntamente a juicio. Pongámonos de acuerdo, tengamos un común acuerdo, pero algo muy interesante pasa cuando Dios te está llamando a cuentas. Y algo pasa en esta dinámica en la cual Dios no está diciendo, a ver, argumentame y convénceme, sino Dios está diciendo, ok, ya te acercaste, ahora me vas a escuchar. Y dice versículo 2, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿Quién fue el que así dio la oportunidad para que vez tras vez que el pueblo de Israel se encontrara en un conflicto, que se encontrara en una aflicción, que se encontrara en un punto así? Dios es quien daba la victoria. Y dice aquí, ¿quién es el que da la victoria? ¿Quién es el que así está dando oportunidad para que el pueblo de Israel se goce y esté muy contento? Pero al final, ¿quién es el que les dio no nada más el consejo, sino que puso el tostón? Y vamos a llegar a esa cuestión en la cual Dios te va a llamar a cuentas. Y no vas a llegar tú como contador, como licenciado, así, con tu requisición y con todo tu informe y así. Ok, ¿y a dónde vas, Bruno? No, es que Dios me llamó a cuentas. Así, porque en Isaías 41 así me está pidiendo que yo vaya y le dé mis mejores argumentos. Entonces engargolas y haces tu presentación. Ahora ya eso es muy vintage, pero así haces todo en Canva y lo presentas y puedes hacer todo una ilustración gráfica. Y a ver, Dios, ¿estás listo para que le dé entera mi presentación? Mira, Dios, lo que he hecho. Mi casa tan hermosa, mi esposa tan bella y mis hijos tan educados y así. ¿Y qué tendrías que decirle a Dios? O sea, ¿con qué podrías tú sorprenderle a Dios? Como papá, como mamá, como hijo, como hermano, ¿qué podrías presentarle? Porque otra vez, Dios no es el auditor de tu empresa que, wow, sí, no, pues con 3 pesos nos dio a ganar 10,000, entonces es súper buen administrador, es súper buen contador, le debemos miles al fisco, pero estamos ganando mucho, entonces es sorprendente. ¿A Dios con qué lo sorprendes? Y ese tipo otra vez de cuestionamientos a donde Dios nos lleva, nos tiene que arrinconar y poder decir, no, pues no sé la respuesta. Y decirle a Dios no sé la respuesta es válido.
Y dice versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién escogió la casa donde tú habías de nacer? ¿Quién determinó desde antes de la fundación del mundo las carencias, los excesos, todo lo que tú ibas a tener para que nacieras en esa familia? Tú no. O sea, en ese tramo así, ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Yo no. Y dice la respuesta, yo Jehová, el gran yo soy, el que tiene todas las respuestas, dice el primero, y yo mismo con los postreros. Dios no se está alejando, sino desde el principio se está haciendo responsable de la caída del hombre. Dios está siendo responsable de un pueblo idólatra. Dios está siendo responsable de una nación que hoy le rinde más culto a la ciencia, a la delincuencia que al Dios mismo. Y Dios así no está desechando, sino que Él sigue. Y eso es algo que otra vez tiene que cautivarnos y tiene que colocarnos porque es el mismo gran yo soy, es el mismo Jehová, el primero y el último que se presenta en Apocalipsis y dice yo soy. Y si te diste cuenta, así, bendita generación la nuestra que hemos tenido de todo. Los nacidos en el 80 tenemos así el sismo del 85, el movimiento armado en 1994, colapso, todo lo que representa el cambio de gobierno, que ya no es una estructura gubernamental, sino ya ganó la izquierda. Entonces, todo lo que hemos tenido, pero así, en corto, y algo que tenemos que estar regresando. 2020, la pandemia cambió muchísimas cosas. Pero de todo, desde donde tú puedas contar tu historia, han cambiado muchas cosas, pero Dios no ha cambiado, Dios no ha dejado de ser. Y tenemos otra vez que llegar a este punto en el cual podamos decir, ok Dios, si tú sabes todas las respuestas, arregla mi vida. Si tú sabes todo lo que yo necesito, dame lo que yo estoy necesitando y ocupando en este tiempo. Y como papás necesitamos llegar a esto. Soy incompetente, simplemente no puedo. Versículo 5, las costas vieron y tuvieron temor. Cuando la fuerza y el poder de Dios se hace manifiesto, hay temor. Cuando el faraón se negaba a entregar al pueblo de Israel como lo había solicitado Moisés de parte de Dios, siendo enviado para que fuera a hablar con faraón, así es endurecido el corazón de faraón, pero el poder de Dios queda manifiesto con 10 plagas. Pero cada una de esas plagas, ¿qué desarrollaba? Alegría, satisfacción, causaba temor. Y hoy vamos a Tepoztlán y nos echamos un taquito de chapulines, pero así imagínate, una lluvia de langostas así, que no es nada más como que así échalas al comal y nos echamos un taquito, o sea, no, simplemente deshacía todo, cultivos y economía completamente así deshecha. Y había temor. Y cuando reconoces que Dios gobierna sobre todas las cosas, hay temor, porque nos ubica en la posición en la que podemos decir, Dios no ha perdido detalle ni atención de cada uno de los momentos de tu vida. Significa que estuvo ahí cuando abusaron de ti, significa que estuvo ahí cuando hubo excesos, significa que también estuvo ahí cuando cometiste algo que no debiste de haber hecho. Yo, Jehová, el primero, yo mismo estoy con los postreros. Y entonces las costas vieron así, los que están alrededor ven y temen. Y cuando Dios transforma la vida de un pecador, hay revuelo alrededor porque dice, ¿cómo que era un pecador, ahora se ha convertido y ahora del mundo secular y de todo lo que lo satisfacía, ahora puede ser trasladado a algo en lo cual ya tiene puesta su mirada en otra cosa? Y eso genera temor, eso genera incertidumbre para los que no creen en Dios. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Le crees a Dios? ¿Crees que todo lo que está escrito es inspirado por Él? Porque también es válido poder decir, pues yo no creo.
Y poder argumentar desde ahí, desde un punto en el cual muchos de los que hemos llegado pensando que Dios no existe y que otra vez que eres Chucha Cuerera, Juan Camaney, Pancho Pantera, así que tú todas las puedes, así llegamos a un punto en el que no, ¿cómo Dios me va a ayudar con esto? Y ándale que Dios te ayuda. ¿Cómo Dios va a poder resolver esto? Y ándale que Dios lo resuelve. Recuerdo así en algún momento de incertidumbre, de enojo, de todo lo que representa estar frente a fierros, un motor desarmado y así no encontrar la falla y así días enteros de estar armando, desarmando. Mecánica es eso, lo que desarmas lo tienes que armar igual y no representa que entonces ahora te sobran tornillos, sino que tiene que quedar exactamente igual, pero al hacer el mismo proceso una y otra vez según bien hecho sigue fallando. Y sigue fallando y así. Y llegar a casa y con Marsha, mi esposa, decirles que no puedo. Y es que ya invertí todo, ya hice todo lo que está a mi alcance. No nada más tutoriales de YouTube, sino así yendo con los de la agencia para que me dieran así los tips. Así no puedo. Y mi esposa así, baja y así servir y estar y decir, ¿y si le pides ayuda a Dios? O sea, porque Él dice en Santiago 1, y los hombres, qué re difícil es, así que, pues haz esto, ay, como si supieras. Y al siguiente día llegar, ok Dios, dame sabiduría, no sé cómo hacerlo. Vuelves a hacer lo mismo, arrancas y la falla se corrige. Y otra vez, el tramo no es imponer las manos y Señor amantísimo Padre, te pido que la falla de este motor se resuelva y aquella vena que está tapada de la lubricación en donde está haciendo falta y está ocasionando así que se destape. No, simplemente así Dios decir, déjame ser Dios y déjame mostrarte cómo en un detalle tan pequeño yo puedo así mostrar poder. Y los carros siguen fallando. Y tiene que Dios llevarme ahí a ese punto en el cual yo no puedo, pero Él me dice, dame chance que yo sí puedo. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron y se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate, échale ganas, tú puedes. Los que están sin Dios están animando a algo en lo cual tú y yo tenemos que darnos cuenta que es nada más así, pura llamarada de petate. Fuego que no dura. Vanidad del hombre, dice Santiago, que es como la hierba. Muy bonita flor y así la ves que está alrededor en los caminos, pero no dura. Porque no tiene raíz, no tiene profundidad. Entonces el vecino a su hermano y así en esta dinámica están, échale ganas, tú puedes. Ay, comadre, es que fíjese que mi esposo no puede con un motor y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues que lo lleve un mecánico. No, pues es que es mecánico mi esposo ¿y qué vamos a hacer? Échale ganas y dile que sí puede. Porque un coach me dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, no, pues sí, entonces ya tenemos las claves y creemos que llegamos frente al problema y así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay que ensuciarse y hay que meter la mano y hay que estar en este tramo, pero si te das cuenta, le has echado cuántas veces las ganas y no te sale. ¿Cuánto has derrochado en energía? ¿Cuánto has derrochado en tiempo? Así, ¿cuánto has invertido para así? Ahora sí, algo me va a salir bien porque le voy a echar todas las ganas. Y se te acaba el tiempo, se te acaban las ganas, se te acaba la fuerza y no sale nada bien. Porque estás alimentando a un ídolo. Y un ídolo para mantenerse de pie necesita estar sujetado. Necesita que alguien lo esté sosteniendo. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo, esfuérzate, échale ganas. Hoy por ti, mañana por mí. Unidos. Vecinos unidos, jamás seremos vencidos. Entonces vamos a echarle, versículo 7, el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese.
y entre comadres y entre amigos, así, échale ganas. Es que tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, échale ganas. Y llegas a la iglesia y lo primero que te dicen es reconoce tu estupidez, reconoce que no puedes y pídele que Dios te dirija. Ay, ¿cómo? ¿Así nomás? Y así nomás lo haces y empiezas a ver que Dios se empieza a transformar y empieza a hacer. Y el tema es que lo que estás sosteniendo en tus manos, así quizás ya estás cansado. Y que si lo sueltas piensas que se va a desparramar, pero a lo mejor si se desparrama es lo mejor que te puede pasar porque es un ídolo. Versículo 8. Y algo que también te invito si ya llevas tiempo aquí en Semilla, es a que marques tu Biblia y en versículo 8 puedes marcar tu Biblia o remarcar tu Biblia a leer, pero tú, y en lugar de Israel ponle tu nombre y haz tuyo lo que Dios te está diciendo. No nada más lo personifiques, lo catalogues, lo traslapes, lo pongas así como acá, pues Israel porque es la nación escogida. No, Bruno, pero tú Bruno, pero tú Pablo, pero tú Rolando, pero tú Jorge, así, pero yo, ¿qué es lo que necesito hoy? Versículo 8, pero tú, tu nombre, siervo mío eres, tú Jacob, tú, tu nombre, a quien yo escogí, en quien yo puse mis manos así y lo tomé y nadie me lo quita de mi mano, dice Dios, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y ahí tenemos que vernos, familia, ahí tenemos que vernos hombres, ahí tenemos que vernos como individuos, como hombres que no están nada más como regados y entre semana cada uno está en su labor, cada uno desempeña lo que tiene que hacer y los domingos como que nos congregamos y así de, ay, me da mucho gusto verte, pero al final lo que pase contigo entre semana pues no me importa. Pero sí me importa o sí tiene que importarme porque digo, órale, el que está a mi lado también es escogido y no ha sido desechado. Y sí tiene que importarme porque al final así, igual algo muy vintage, pero así llegabas al salón de secundaria, de prepa y las butacas y así, examen sorpresa y de repente cállense, guarden sus cosas y lo único que van a sacar es lápiz y goma y empiezan a pasar los exámenes y no los van a voltear hasta que yo les diga. Entonces empiezan a pasar los exámenes y ya estás así viendo de chin, ¿y a quién le voy a copiar? Porque hoy no me senté al lado del inteligente, entonces ¿de qué lado voy a copiar? Entonces así estás volteando a ver y no hay ninguno, entonces así de, ¿ahora qué hago? Entonces algo muy vintage, copiar, porque hoy es copy-paste, se lo mandan por WhatsApp y simplemente así en una de esas lo sacan, me imagino, la verdad no tengo idea cómo le han de hacer ahora las nuevas generaciones para copiar, pero en mis ayeres era eso. Y cuando veía que el más inteligente estaba sentado hasta el otro lado así, maestra, ¿puedo ir al baño? Y entonces hacía mi examen chiquito, entonces pasaba y de repente le dejaba mi examen puesto y me traía el suyo y le decía, contéstalo, ahorita que venga del baño quiero que esté todo contestado. Y así, escogido. Y así en esa gandallez, en esa irreverencia. Y me llevaba el examen, o sea, y normalmente
tip para los jóvenes, si eso no es vintage y te dan un examen, nunca le pongas tu nombre, porque si haces eso de cambiarlo van a descubrir que es tuyo y entonces te van a reprobar. Entonces no le ponía nombre a mis exámenes. Simplemente cuando regresaba por mi examen, veía que estaba todo contestado, le ponía mi nombre y ahí nos vemos. Y saber que Dios no me desechó. Siendo deshonesto, siendo irreverente, contestándole mal a mi papá. ¿Y tú qué sabes? Y ándele que los hijos crecen y empiezan a cobrar la factura y puedes llegar a un punto en el que así, pues sí sabía algo mi viejo, ¿va? O sea, sí me instruyó, sí me tuvo cerca para un jalón de orejas, para un zape, porque sabía algo. Y en ese tramo otra vez, si estás cercano a Dios, o sea, Dios no te lo está diciendo como ahorita en un auditorio amplificado y así hasta donde tú estés, escucha esto, sino estás cercano, así mi siervo eres. Eres escogido y no te desecho. En lo frágil, en lo vulnerable, en las malas decisiones, en las buenas decisiones, cuando te has sentido Juan Camané, cuando te has sentido así David frente a Goliat y matando al gigante, así en todas y cada una de esas circunstancias, así Dios no te desecha. Y de las primeras alabanzas que a mí me generaron, pues la neta, algo bonito, así de, ay, qué re bonito se escucha, así de la de quesería. Y no la quesería que vende queso, sino así, la de qué sería de mí si tú no hubieras intervenido. Y así, el qué sería, y realmente verme ahí y decir así, ¿qué sería de mí? Si Dios no hubiera puesto un alto. ¿Qué sería de mí si Dios no hubiera puesto así una barrera que yo ya no podía pasar? Y tú tienes que llegar ahí, a ese punto. ¿Qué sería de ti si Dios no te hubiera escogido? ¿Qué sería de ti si en lugar de Dios haberte tomado entre sus manos te hubiera desechado? Versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. Y el miedo, cuando estás ajeno a Dios, invade y perturba tus pensamientos, pero cuando estás con Dios te tiene que llevar a un punto en el cual puedes decir, ¿por qué voy a tener miedo si Dios está conmigo? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en estas verdades y en estas evidencias de paternidad y en esto que está Dios enmarcando así, en cuidado, en estar cercano, en estarte esforzando, en estarte ayudando, todo lleva una cercanía. Todo lleva algo en lo cual otra vez no está Dios como así gobernando y como, ¿cómo se llamaba la que movía la nariz y hacía el quehacer y hacía hechizada? O sea, Dios no está como hechizada así moviendo la nariz y de repente así Bruno ya le sale bien lo que está arreglando el motor y de repente así nomás le hace así y en el tráfico se libera para que todo, o sea, Dios está cercano. Pobres de los que no saben de lo que estamos hablando, pero así todos queríamos a una hechizada. Así todos así de, ay no manches, que pues, si tuviera esa para lavar los trastes, que nada más me pusiera a escuchar música y le hiciera así, ya todo estuviera recogido, pero no se logró. Y fue nada más una proyección de lo que muchos quisiéramos, pero necesitamos llegar ahí en el cual Dios está haciendo algo que no está nada más en ilusión, sino que está diciendo yo estoy cercano. Y lo que vemos otra vez en el versículo 10, así de que Dios está conmigo, por lo tanto no tengo miedo. Dios está cuidando de mí, por lo tanto estoy así con la fortaleza suficiente y necesaria para terminar el día a día. Siempre te ayuda.
Siempre te sustentará con la diestra. Siempre, siempre, siempre. Y otra vez tenemos que llegar a un punto en el que encontrarnos otra vez, sea después de un chiflido, sea después de llamar a la cucarachita pinta, pero al final tenemos que encontrarnos en un punto en el cual podemos decir, de este Dios del que estamos hablando es tu Dios, es mi Dios. Versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán con los que contienden contigo. Y viendo lo que está aquí en versículo 11 y versículo 12, así como que nos da oportunidad de sacar el pecho y decir, ya ven, no se la van a acabar porque soy hijo de papi, o sea, soy el junior y van a ver, pero realmente también te tiene que ocupar. ¿Quién tiene contienda contigo? Porque en ese ir y venir así va a decir, pero yo no quiero que mi hermano sea como nada. Yo no quiero que alguien muy cercano a quien amo, que tiene contienda conmigo, sea así confundido. Quiero que alcance la plenitud, ¿me entiendes? O sea, no es nada más como decir, pues, ya ven, soy el consentido de Dios, así. ¿Y cuánto escuchamos eso? Ay, no, comadre, es que soy la consentida de Dios porque fíjese, tengo unos hijos maravillosos y así, y la comadre que sus hijos son como yo. O sea, ¿qué tiene que decir? Y entonces envidia y empieza a generar y empieza a generar algo en lo cual no está siendo bien derivado porque lo que nace de la carne es carnal y lo que nace de la carne se pudre, se desvanece. Pero ¿qué hay de los que tienen contienda contigo? Y ya sea para uno o para otro, si quieres salir como junior, está bien, está re chido. O sea, que tú tengas así, soy hijo de papi, entonces todos estos son como nada. Buscarás a los que tienen, versículo 12, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada. Y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Pero tarde que temprano, de ser el junior, de ser el consentido, de ser así del que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, así, tienes que llegar así a versículo 10, a versículo 13 así, porque yo Jehová soy tu Dios. No porque eres hijo de papi, no porque eres el junior. O sea, Jesús cuando vino a la tierra y se humanó, o sea, se llenó de fibras musculares su piel y conforme a lo que Jesús hacía como oficio de carpintero, jalar triplay, lijar la madera, clavar para hacer un mueble y estar en estas medidas de buscar el ángulo perfecto, así fue generando y fue dándole facultades, fue dándole incluso hasta condición física, pero así Jesús a donde llegaba no llegaba así como, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y soy paps, o sea, y que pidan lo que quieran porque yo ahorita multiplico el vino y entonces, o sea, no pasa nada. Jesús se humanó y llegó así débil, frágil, vulnerable, reconociendo que la perfección en su vida iba a ser manifiesta cuando en su debilidad Dios se perfeccionara con poder. Y en la debilidad de Jesús, en el momento más frágil de Jesús, mostró su paternidad, no así haciendo callar las voces y diciendo yo soy Dios y que les caiga un trueno a todos y que les, así lo peor, o sea, no, cayó, doblegó todo lo que tenía. Siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y así, y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, padeciendo la muerte. Y en ese momento de vulnerabilidad y fragilidad así, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Y Jesús sabía que en ese momento no estaba tirado esperando que hechizada así moviera la nariz y lo levantara así, no, sabía que Dios mismo le estaba sosteniendo.
¿Dónde estás tú en momentos de fragilidad y vulnerabilidad? ¿Dónde estoy yo cuando lo que estoy haciendo bien no me sale, por más así que le echo ganas y así de, ya ves Dios, hago todo bien y no me sale nada bien? Y aquí podemos tener un punto de encuentro en la semana, y aquí podemos tener un punto en el cual podemos así, en una sola voz, poder decir, no tengo miedo porque Dios está conmigo. No tengo de quién temer porque Dios hasta el día de hoy sigue siendo mi Dios. Y el peligro acecha y el enemigo como león rugiente anda buscando devorar a su presa, pero ¿a mí de qué me ocupa? Si es Dios quien me sostiene de mi mano derecha. Y por eso, hombres, en un punto en el que en la alabanza así nos cuesta retear tu trabajo, así levantar nuestras manos, pero así, si ya no quieres llegar así a la humillación suprema de levantar tus dos manos así, levanta solamente tu mano derecha. Y así ten presente que Dios te está sosteniendo. Y que si a pesar de tu estupidez y tu franca incapacidad así, Dios te ha permitido escuchar lo que estás escuchando así, simplemente así, levanta tu mano así, Dios me está sosteniendo. Y ojo, porque aquí sostener no es nada más otra vez como este niño de 10 meses que empieza a caminar y lo sostiene su mamá y así, y lo ven los que están alrededor. Cito otra vez a la comadre, ¡ay, su nieto ya está aprendiendo a caminar! No, o sea, está sosteniéndolo porque si lo sueltas para caminar, se cae el primer paso. Entonces, así Dios no te está sosteniendo para que des tus primeros pasos, sino Él te está sosteniendo porque Él sabe que te vas a caer. Y que por más que hayas pasado pasos 1, pasos 2, pasitos 3, balbuceo 1, gateo 1, así, por más que hayas pasado esas materias así, sabe que te vas a caer. Y eso a mí al menos me da consuelo. Y eso al menos a mí me da esperanza, porque puedo ver que Dios se ocupa de lo que Él hace y no de lo que yo estoy dejando de hacer. Y eso es gracia. Cuando Dios se ocupa más de lo que Él está buscando en la humanidad caída y no está más ocupado en, ay, otra vez, o sea, ya les mandé un virus y ahora ya no saben qué hacer y ahora han puesto su esperanza en la vacuna y en el cubrebocas y así, ay, bueno, pues ahora, entonces ahora ¿qué hago? O sea, Dios no está más ocupado en cómo respondes, sino Dios está ocupado en lo que Él ha prometido desde la eternidad, porque Él es quien puso su propia palabra en prenda. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy a tu alrededor. No temas porque yo estoy buscando que todo lo que se derive de mí sea algo en lo cual tú puedas ver que yo no he dejado de ser Dios. Y aquí estamos como iglesia y aquí estamos como comunidad, versículo 14. Y te digo, me encanta llegar a la Biblia porque me pone en mi lugar y así dice, no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Y un gusano, ¿qué haces con él? Bueno, si eres de Greenpeace, si eres así, no, es que es una futura mariposa, así pobrecita, sí, pero al menos pues lo pateas o algo, pero así como gusano, ¿qué esperas de un gusano? Y a ti, gusano, te recuerda que Dios es tu socorro, que Dios está ahí para atender tu necesidad. Dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. De donde tú estabas de esclavitud, Él ha comprado el precio. Y algo que el proceso de santificación implica, el ser apartados, el ser puestos de un lugar en el cual estabas rendido a idolatría, en el cual estabas así sumergido en esclavitud. El proceso de santificación empieza Dios a mostrarte y a dejarte participar en eso, en el que Dios te rescata y te redime. Redimir es como cuando un esclavo era comprado y alguien lo redimía diciendo, ok, ¿cuánto te costó ese esclavo?
Y si era de los malos, así, pues dame lo que me costó. Es más, le pierdo, así dame tanto. Pero si era de los buenos, así de no, pues me costó tanto, pero si te lo vendo me va a dejar perder. Entonces, si lo quieres, cuesta tanto. Entonces, si costó 50 un esclavo, el que tenía que redimirlo, así tenía que pagar el precio que le cobraban, no lo que él quería. No era como un libro azul, así de a ver cuánto vale tu esclavo, entonces a la toma está en tanto y a la venta en tanto, entonces pues te voy a dar tanto si quieres. No, o sea, era lo que está establecido, entonces Dios te rescató y redimió por precio. Y en el proceso de santificación Dios te deja participar a ti que has sido redimido y que has sido santificado y que has sido quitado de un lugar a otro, en el cual en ese proceso empiezas a darte cuenta que si te quitó de alcoholismo, si te quitó de excesos, si te quitó de un tema en el cual estabas envuelto y así a punto de caer en adulterio, así Dios así te fue quitando, así te empiezas a dar cuenta que en ese proceso de repente los que estaban aquí y así y te invitaban la última y así, y estaban siempre así abonando para que tú vente, no pidas permiso así. Esos de repente ya no figuran en tu vida. Y de repente esos de los cuales Dios te rescató ya no se acuerdan de ti. Y eran tus mejores amigos de parranda y eran así tus compas. Y en ese proceso de santificación Dios te permite ver que lo que antes te llamaba ahora ya no te está llamando. Y Dios se encarga. Y tú te empiezas a dar cuenta así de, oye, sí es cierto, fulanito de tal ya tiene un buen que ni me habla ni me busca. Pues porque ya no chupas. Entonces, como ya no eres parte de, pues ya eres mandilón, eres mocho, eres amarrado, eres el reverendo, así eres el aleluyo. Entonces, en ese proceso de santificación, Dios te permite ver así que algo está pasando, porque Él te redimió. Y no es nada más como pagar el precio y ahí nos vemos y darte libertad, sino te da oportunidad de ver que en ese momento así volteas a ver y ya no te llama. Ahora te das cuenta que ya no es sed de una chela bien fría, sino de un vaso con agua fría y dices, pues ya satisface mi sed. Satisface. No sé cómo se diga, pero lo entendiste. Versículo 15, he aquí te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Dios afila y Dios te permite como siervo ser útil. Y cuidado porque si aquí volvemos a retomar desde versículo 10, he aquí, yo soy siervo, yo soy un esclavo y aquí te está dejando ver que como siervo, versículo 15, te va a ser alguien útil. Y tú tienes que ver en esto que si eres alguien útil y en esa respuesta de obedecer a Dios, Él te está utilizando, estás cumpliendo. ¿Te acuerdas lo de versículo 1? Escuchen, esfuércense, acérquense. Pero si en esto hasta el día de hoy te sientes inútil, quizás te esté dejando ver Dios que en esto necesitas dar un paso a la izquierda o a la derecha, pero necesitas verte ahí porque otra vez Dios ya está afilando. Y Dios te está afilando quizás para dar testimonio en tu trabajo, con tus proveedores, con tus clientes, pero te está dando oportunidad de poder hablar algo nuevo, de poder hablar algo de lo cual Dios te ha dejado participar, de poder dar no solamente un testimonio de tu vida, de cómo Dios te transformó, de cómo siendo el Bruno que antes copiaba y arrebataba los exámenes, ahora ya soy nueva criatura, sino que me ha dado oportunidad y evidencia de decir Dios así, mira, yo aquí tengo todo lo que tú eras. Ahorita que vi a una compañerita de la Colón, así, me robaban las cuarteleras. Y tenía como 10 cuarteleras, por si un día me faltaba una, entonces la cuartelera, eso es lo que nos poníamos en nuestras cabecitas para tapar y así, para portar el escudo bien cromado y así, me las robaba nomás para coleccionar. Y vieras lo manchado que era así, me las robaba los de otros grados y así iba y me metía a mis compañeros de mi salón iba y me las robaba y escuchaba, oiga, ¿alguien ha visto mi cuartelera? Y así, ¿quién sabe?
Y así darme cuenta que en eso Dios no me desechó. ¿Y tú cuánto puedes contar? ¿Y cuánto Dios puede decirme así? Mira, esto es lo que tú eras. Y yo no lo puedo borrar, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo venir y escuchar a Dios y esforzarme por atender y acercar y así, y Dios así. Yo dijera, ¿no? Así un cuaderno en forma italiana de una sola parte que Dios apuntó, ¿no? Así un pergamino Dios sacar y decir, a ver, y tú hiciste esto, y tú hiciste esto, y tú mentiste, y tú robaste, y tú hiciste, y así, y yo poder decirle a Dios. Versículo 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y muchos llegamos así sedientos. Y muchos llegamos así viendo y en evidencia de todo lo que tendríamos que rendir cuentas a Dios y decir, ¿qué te digo, Dios? Ahora en Cristo puedo decir, pues tú me hiciste, ¿no? Pues ahora sí que es tu perro y tú lo bañas, entonces tú sabías con lo que te estaba rifando, entonces pues tú me hubieras hecho algo distinto. Entonces puedo salpicarme rápido y decir, no, pues Dios, pues es tu bronca, pero otra vez sedientos. ¿Y el qué sería así? ¿Qué sería? Porque yo llegué así, afligido, menesteroso, con sed, pero con un consuelo. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. No solo te cuida, no solo no te desecha, no solo no te deja así olvidado, sino que aparte no te desampara. Versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Y no sé cómo vengas tú hoy. Y no sé, a lo mejor tocando fibras en este Día del Padre y así como Bruce, el de Nemo, así, yo no conocía a mi padre, pero así, ¿cómo puede ser esto? Con sed, afligido, y Dios así mostrando y dando evidencias y diciendo, yo he estado presente en tu aflicción, yo he estado en ese momento en el cual tu tristeza no se podía más y así he derivado de mi bondad, gracia y favor. Y versículo 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos. Necesitas ver, necesitas conocer, necesitas advertir y necesitas entender que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Y si hoy estás aquí frágil, vulnerable, con todos los memes que rodearon toda esta semana de Día del Padre en comparación del Día de la Madre, así las filas enormes, esperando que abran Liverpool para comprarte tu regalo y así decir, está vacío, no hay nadie, y decir, y nadie me regaló nada, es más, nadie se acordó de mí. Dios sí te tiene presente, Dios sabe lo que estás haciendo. Y si tú como papá estás así en este modo de mamá, soy Paquito, nadie se acuerda de mí, así, y en tu drama, acuérdate, ¿qué sería de ti si Dios no hubiera intervenido? Y si tú estás aquí como el hijo que no comprendes, que no dimensionas y así, ay, pues si fuera buena onda mi papá le regalaría un carro nuevo y porque no es, entonces me lo ahorro. Si tú estás aquí para reprocharles, si tú estás aquí para así encontrar todas las deficiencias, así borra eso y tanto chipilones como así el que está para reclamar, así borra eso y pon tu mirada en este Dios que te sostiene, en este Dios que no te desecha, en este Dios que te hace útil. Y ahí pon tu mirada y ahí pon tu esperanza. ¿Oramos? Mi Dios, venimos en este plano acercándonos con confianza
al Dios de la eternidad, porque sabemos que tú has cuidado de nosotros y porque tú, Señor, aún en lo crudo de cada una de nuestras realidades, en lo crudo de nuestra realidad, nos dejas ver, Señor, que tú no nos has desechado, que tú siempre nos has sustentado, Padre. Y yo te pido que para los que están aquí y han entendido esto y han podido consolidar el temor de Dios como el principio de la sabiduría, así que tú le sigas dando el querer como el hacer para poder criando, para poder seguir dando valores y dando así fundamentos en tu palabra. Pero también te quiero pedir, Señor, por si alguno aquí todavía está en esa incredulidad y en esa queja y en ese así constante de no tener contentamiento con lo que tú le has dado. Yo te pido, Señor, que puedas salir con esta única verdad, que tú eres nuestro Dios y que tú eres quien nos ayuda, que tú eres nuestro socorro, que tú eres quien nos sustenta con la diestra de justicia, pero que tú eres quien así está tomando nuestra mano y nos está sacando así del pozo cenagoso para decirnos que tú eres nuestro Dios. Y gracias, Señor, también porque por medio de tu palabra podemos regresar a ese punto de encuentro en el cual, así dice en 1 Tesalonicenses, que con un sonido de trompeta, pero así como un chiflido. Si tú has de llamarnos así, te pido que podamos estar atentos y decir, Dios viene por su iglesia. Y aquí está tu iglesia, Señor. Y aquí está tu iglesia reconociendo que tú eres un Dios que nos ama y eres un Dios que ha cuidado de nosotros, Padre. Entonces te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí, hogares representados, Señor, y que a estos papás, Señor, los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que puedan desempeñar su labor no en el motivo, en la intención de quererlo hacer bien y ser el papá del año, el super papá, sino que puedas darle así la identidad correcta en quién es Jesús y que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Y pidiéndote esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.